La historia de la humanidad no solo se escribió en batallas. Se escribió en ciudades. Ciudades donde nacieron ideas, leyes, imperios y sueños. Este vídeo es un viaje lento por las grandes ciudades que cambiaron el rumbo del mundo. Ponte cómodo. Y deja que la historia te lleve de la mano. Bloque 1. Babilonia. La ciudad donde la humanidad aprendió a organizarse. Imagina una ciudad levantándose en medio del desierto. No de piedra blanca ni de mármol, sino de barro cocido al sol. Una ciudad rodeada de murallas enormes, tan grandes que parecían imposibles para su tiempo. Esa ciudad era Babilonia. Y durante siglos fue el corazón del mundo conocido. Babilonia no fue solo un lugar. Fue una idea. La idea de que los seres humanos podían vivir juntos bajo reglas comunes. Hasta entonces, la vida humana había sido frágil. Pequeños asentamientos, tribus dispersas, supervivencia diaria. Pero Babilonia cambió eso. Aquí nacieron las primeras leyes escritas. No leyes divinas e invisibles, sino normas claras, grabadas en piedra, para que todos pudieran verlas. El famoso código de Hammurabi no era solo castigo. Era orden. Era la idea revolucionaria de que incluso el poder debía obedecer normas. En Babilonia, la ciudad era más importante que el individuo. La estabilidad colectiva estaba por encima del caos personal. Eso permitió algo nuevo. Mercados llenos de voces. Escribas anotando transacciones. Caravanas llegando desde tierras lejanas. Babilonia conectó culturas. Lenguas distintas. Dioses distintos. Costumbres distintas. Aquí, por primera vez, la humanidad empezó a verse como algo más grande que una sola tribu. Pero Babilonia también soñó alto. La Torre de Babel, real o simbólica, representa ese impulso humano eterno. Llegar al cielo. Entender el orden del universo. Dominar el tiempo, las estrellas, el destino. Los sacerdotes babilonios observaban el cielo cada noche. Anotaban el movimiento de los planetas. Crearon los primeros calendarios. Dividieron el tiempo en horas, minutos, segundos. Todavía hoy vivimos según ese legado. Pero como toda gran ciudad, Babilonia también tenía sombras. El poder concentrado. La desigualdad. La rigidez de las leyes. La ciudad que enseñó a organizarse también enseñó a dominar. Con el tiempo Babilonia cayó. Fue conquistada. Sus murallas quedaron en silencio. Pero su espíritu no murió. Cada ciudad moderna, cada estado, cada sistema legal, lleva un poco de Babilonia dentro. Porque allí, por primera vez, la humanidad entendió que para vivir juntos necesitaba algo más que fuerza. Necesitaba reglas. Y con ellas comenzó la historia urbana del mundo. Bloque 2. Jerusalén, la ciudad que cambió la fe del mundo. Hay ciudades que dominan territorios. Y hay ciudades que dominan conciencias. Jerusalén pertenece a las segundas. No fue la más grande. No fue la más rica. Pero pocas ciudades han influido tanto en la historia humana. Jerusalén es una ciudad pequeña. Rodeada de colinas secas. Sin grandes ríos. Sin grandes recursos naturales. Y aún así, ha sido deseada, conquistada, destruida y reconstruida una y otra vez. Porque Jerusalén no prometía oro. Prometía sentido. Aquí nació una idea radical. La idea de un solo Dios. Un Dios invisible. Un Dios que no vivía en estatuas ni palacios. Un Dios que exigía justicia, no solo sacrificios. En Jerusalén, la fe dejó de ser solo ritual. Se convirtió en ética. ¿Cómo tratas al otro? ¿Cómo actúas cuando nadie mira?
Esa idea fue revolucionaria, porque colocó la conciencia por encima del poder. Durante siglos, Jerusalén fue el corazón espiritual del pueblo judío. Luego, se convirtió en escenario de un acontecimiento decisivo. Aquí vivió y murió Jesús de Nazaret. Y con él, la ciudad pasó a ocupar un lugar central en el cristianismo. Más tarde, el Islam también la reconoció como ciudad sagrada. Pocas ciudades son sagradas para tres religiones distintas. Y eso la convirtió en un símbolo poderoso y peligroso. Jerusalén no es solo fe, es conflicto. Porque cuando una ciudad representa la verdad absoluta, nadie quiere renunciar a ella. Cruzadas, conquistas, exilios. Jerusalén ha visto derramarse más sangre en nombre de Dios que muchas capitales imperiales. Y aún así, la ciudad sigue en pie. Calles estrechas, piedra antigua, oraciones superpuestas. Aquí, el pasado nunca duerme. Jerusalén enseñó al mundo que las ideas pueden ser más poderosas que los ejércitos, que la fe puede unir, que una ciudad no necesita dominar el mundo para cambiarlo, solo necesita tocar lo más profundo del ser humano. Bloque 3. Atenas, la ciudad donde aprendimos a pensar. Hay ciudades que conquistaron territorios, y hay ciudades que conquistaron la mente humana. Atenas pertenece a estas últimas. No fue la más grande, no fue la más poderosa militarmente, pero cambió para siempre la forma en que los seres humanos se hacen preguntas. En Atenas, por primera vez, las ideas importaron tanto como la fuerza. Aquí nació una palabra que todavía usamos hoy: democracia. El gobierno del pueblo. Imperfecto, pero revolucionario, porque rompía con una idea antigua, que solo unos pocos estaban destinados a decidir. En las plazas de Atenas, los ciudadanos debatían. Hablaban de leyes, de justicia, del bien común. Por primera vez, pensar se convirtió en un acto público. Y junto a la política, nació algo aún más profundo: la filosofía. Hombres caminando sin prisa, haciendo preguntas incómodas. ¿Quiénes somos? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es vivir bien? Sócrates no escribía libros. Conversaba. Desmontaba certezas. Obligaba a pensar. Y por eso fue condenado. Atenas aprendió pronto que pensar libremente tiene un precio. Platón soñó con mundos ideales. Aristóteles ordenó la realidad. Clasificó plantas, animales, ideas. Gran parte de la ciencia moderna empieza aquí. Pero Atenas no fue solo razón. Tragedias que exploraban el destino, el orgullo, la culpa. En sus escenarios, los seres humanos se miraron a sí mismos sin máscaras. Atenas enseñó al mundo que el ser humano no solo vive, reflexiona sobre su vida, pero su legado también tuvo límites. No todos eran ciudadanos. Las mujeres no votaban. Los esclavos no contaban. La democracia nació incompleta. Y aún así, la semilla quedó plantada. Atenas cayó. Fue superada por imperios. Pero sus ideas nunca murieron. Siguen vivas en cada debate, en cada pregunta, en cada intento humano por comprender el mundo sin recurrir al miedo. Porque en Atenas, por primera vez, pensar se convirtió en un acto de libertad. Bloque 4. Esparta, la ciudad donde la disciplina lo era todo. Si Atenas enseñó a pensar, Esparta enseñó a obedecer. Dos ciudades griegas,
Dos visiones opuestas del ser humano. Esparta no buscaba belleza. No buscaba debate. Buscaba fuerza. Desde el nacimiento, la vida en Esparta estaba marcada por una pregunta brutal. ¿Sirves o no sirves? Los niños eran entrenados desde muy pequeños. El dolor no era un enemigo. Era un maestro. La comodidad era vista como una debilidad. El individuo no importaba. Importaba la ciudad. Esparta creó uno de los ejércitos más temidos del mundo antiguo. Soldados disciplinados. Silenciosos. Inquebrantables. Pero ese poder tenía un precio. La creatividad fue sacrificada. La libertad personal, limitada. Esparta enseñó al mundo que la fuerza colectiva puede dominar, pero también asfixiar. Bloque 5. Roma, la ciudad que inventó el imperio. Roma no fue solo una ciudad. Fue una máquina. Una idea que aprendió a crecer, a absorber, a transformar y a hacer que todo girara alrededor de ella. Imagina el Mediterráneo antiguo. Un mar lleno de puertos, mercaderes, piratas, gentes distintas hablando lenguas distintas. En ese mundo, Roma empezó como algo pequeño. Un punto entre colinas. Sin la riqueza de Egipto. Sin la antigüedad sagrada de Jerusalén. Sin el brillo intelectual de Atenas. Pero tenía algo que nadie sospechaba. Una disciplina lenta, práctica, incansable. Roma entendió pronto que el poder no se sostiene con gloria, sino con organización. Por eso, antes de dominar el mundo, Roma dominó algo más difícil: la gestión de los seres humanos. Roma construyó su identidad sobre una palabra invisible. El derecho romano no era poesía. Era una herramienta. Reglas para heredar. Reglas para comerciar. Reglas para castigar. Reglas para gobernar a millones sin conocerlos uno por uno. Y esa fue su genialidad: convertir la conquista en sistema. Roma, cuando ganaba una guerra, no solo vencía, se quedaba. Fundaba ciudades. Instalaba funcionarios. Levantaba templos, mercados, termas. Y, sobre todo, abría caminos. Los caminos romanos no eran simples carreteras. Eran venas. Por ellas circulaban tropas, mercancías, ideas, idiomas. Y cuando una idea circula, se vuelve inevitable. Dicen que todos los caminos llevan a Roma. Eso no es una metáfora. Fue un hecho. Roma convirtió el mapa en una red. Y la red la alimentaba. En Roma, el poder también era espectáculo. El Coliseo. Las carreras. Los desfiles militares. El pan y el circo. Roma comprendió algo profundo. No basta con mandar. Hay que impresionar. Hay que distraer. Hay que fabricar un relato que haga que la gente acepte lo que está viviendo. Y sin embargo, Roma también fue una ciudad real. Con calles estrechas. Con insulae abarrotadas, donde vivían familias enteras en pisos pequeños. Mientras en lo alto, en villas y palacios, la élite disfrutaba de fuentes, jardines, mármoles. Roma era grande y desigual. Roma era orden y brutalidad. Roma podía dar paz. Y al mismo tiempo mantenerla con violencia. Porque su famosa Pax Romana no era paz inocente. Era paz imperial. La paz del que manda. La paz del que puede castigar. Y aún así, la gente se movía. Roma, por primera vez, hizo que el mundo pareciera un solo mundo. Pero toda máquina tiene su grieta.
Roma creció tanto que se volvió pesada, difícil de sostener. El poder se volvió más paranoico, las fronteras más frágiles, la corrupción más habitual. Y poco a poco, Roma empezó a romperse por dentro. No cayó de un día para otro. Fue un desgaste, una pérdida de energía, de cohesión, de sentido. Y entonces ocurrió algo fascinante. Roma cayó. Pero Roma no murió. Porque Roma no era solo piedra. Era estructura. Era derecho. Era urbanismo. Era el sueño de un orden total. Todavía hoy, cuando hablamos de Senado, de república, de ciudadanía, de imperio, estamos pronunciando ecos romanos. Por eso Roma cambió la historia. Porque no solo conquistó su época, conquistó el futuro. Bloque 6. Constantinopla, la ciudad que mantuvo vivo al mundo. Cuando Roma empezó a desmoronarse, cuando sus fronteras ya no pudieron sostenerse, cuando Occidente entró en un largo periodo de incertidumbre, muchos pensaron que la historia había dado un paso atrás. Pero no fue así. La historia no retrocedió. Se desplazó. Y ese desplazamiento tuvo un nombre. Constantinopla. Fundada sobre una ciudad antigua, Bizancio, Constantinopla fue diseñada para ser eterna. Situada entre dos continentes, entre Europa y Asia, entre Oriente y Occidente, allí donde los mares se estrechan y las rutas se cruzan. No era solo una ciudad, era un punto de equilibrio. Mientras en Occidente las ciudades se vaciaban, las carreteras se deterioraban y el comercio se apagaba, Constantinopla brillaba. Sus murallas eran legendarias, sus mercados abundantes, sus iglesias inmensas. Aquí el Imperio Romano no desapareció. Se transformó. Se volvió más oriental, más espiritual, más simbólico. Constantinopla entendió que el poder ya no podía sostenerse solo con legiones. Necesitaba fe. Necesitaba ritual. Necesitaba sentido. Por eso, esta ciudad se convirtió en el corazón del cristianismo oriental. Cúpulas doradas. Cantos que parecían venir del cielo. La fe se volvió arquitectura. Y la arquitectura, mensaje. Pero Constantinopla fue mucho más que religión. Fue un cofre de conocimiento. Mientras Europa olvidaba a Platón, a Aristóteles, a los médicos y científicos antiguos, Constantinopla los copió, los protegió, los estudió. Gracias a esta ciudad, el pensamiento clásico no se perdió para siempre. Aquí se conservaron libros cuando el mundo parecía no necesitarlos. Aquí se enseñó cuando aprender ya no era prioritario. Constantinopla fue una isla de continuidad en un océano de cambio. Pero nada que brilla tanto pasa desapercibido. Durante siglos, Constantinopla fue deseada, asediada, amenazada. Por persas, por árabes, por cruzados, por otomanos. Cada imperio sabía que quien poseyera esta ciudad poseería el paso del mundo. Cuando finalmente cayó, en el siglo XV, no fue solo una ciudad la que desapareció. Fue una era. Pero incluso en su caída, Constantinopla volvió a cambiar la historia. Sus sabios huyeron hacia Occidente. Llevaron consigo libros, conocimientos olvidados. Y esas ideas encendieron algo nuevo. El Renacimiento. Por eso, Constantinopla no fue solo el final de Roma.
Fue el puente entre el mundo antiguo y el mundo moderno. Una ciudad que sostuvo la historia cuando parecía a punto de romperse. Bloque 7. Bagdad, la ciudad donde el conocimiento floreció. Hubo un tiempo en que el centro del mundo no estaba en Europa, ni en Roma, ni en París. Durante siglos, el lugar donde se reunían las mentes más brillantes de la humanidad tenía un nombre: Bagdad. Fundada a orillas del Tigris, Bagdad no nació por casualidad. Fue pensada, diseñada como capital, construida para durar. Su forma circular no era solo estética, simbolizaba el orden del universo. En el corazón de la ciudad se encontraba el poder, pero también algo mucho más raro: el respeto por el saber. Mientras gran parte del mundo vivía atrapada en guerras constantes, Bagdad apostó por otra cosa: el conocimiento como forma de poder. Aquí se tradujeron los textos griegos, romanos, obras que en otros lugares se habían olvidado. Aquí se copiaron, se estudiaron, se discutieron. La Casa de la Sabiduría no fue solo una biblioteca, fue un laboratorio intelectual. Matemáticos, astrónomos, filósofos trabajaban juntos, sin importar su origen ni su religión. Aquí se desarrolló el álgebra, se perfeccionó la medicina, se midió la tierra, se observó el cielo con rigor científico. Bagdad entendió algo que la historia a veces olvida: el saber no divide. En sus calles convivían musulmanes, cristianos, no porque fueran iguales, sino porque compartían una misma curiosidad por el mundo. Bagdad fue una ciudad viva, llena de mercados, de discusiones nocturnas. Una ciudad donde pensar no era peligroso, sino necesario. Pero como toda ciudad brillante, Bagdad también fue vulnerable. Su riqueza atrajo envidias. Su conocimiento no pudo detener la violencia. Cuando fue destruida, no solo cayeron muros, se perdió una parte inmensa de la memoria humana. Libros arrojados al río, ideas silenciadas. Pero su legado sobrevivió, porque el conocimiento no pertenece a un lugar. Se transforma y sigue vivo en cada ciencia moderna, en cada cálculo, en cada pregunta racional que nos hacemos hoy. Bagdad cambió la historia porque demostró algo esencial: que una ciudad puede gobernar el mundo no con ejércitos, sino con ideas. Bloque 8. Córdoba, la luz de Occidente medieval. Hubo un tiempo en que Europa dormía. Las ciudades eran pequeñas, las calles oscuras, el conocimiento escaso. Pero en el sur, a orillas de un río tranquilo, una ciudad brillaba como un faro en la noche. Esa ciudad era Córdoba. Mientras gran parte de Occidente vivía entre muros y miedo, Córdoba se abría al mundo. Fue una de las ciudades más grandes de su tiempo, con calles iluminadas, con baños públicos, con bibliotecas, con médicos, astrónomos, filósofos. Aquí, la vida urbana volvió a florecer. Córdoba no fue solo poder político, fue convivencia. Durante siglos, musulmanes y cristianos vivieron compartiendo espacio, lengua y conocimiento. No era un paraíso perfecto, pero era algo raro. Un lugar donde pensar no era peligroso. La gran mezquita no era solo un templo.
Era un símbolo de proporción, de armonía, en sus columnas infinitas. La espiritualidad se volvía arquitectura. Córdoba entendió que el poder sin cultura es frágil. Por eso invirtió en libros, en traducciones, en educación. Mientras otros quemaban textos, Córdoba los copiaba, los estudiaba, los transmitía. Gracias a esta ciudad, Europa redescubrió a Aristóteles, a los médicos antiguos, a las matemáticas, a la ciencia del mundo clásico. Córdoba fue un puente silencioso entre mundos que parecían enemigos. Y como todo puente, acabó siendo frágil. Las tensiones crecieron. El equilibrio se rompió. La ciudad perdió su centralidad. Pero su legado no desapareció. Porque la luz, cuando ha brillado de verdad, deja huella incluso cuando se apaga. Córdoba cambió la historia porque demostró que Europa podía ser algo más que guerra y oscuridad. Demostró que el conocimiento también podía ser hogar. Bloque 9. París. La ciudad donde las ideas se hicieron revolución. Hay ciudades que concentran poder. Y hay ciudades donde las ideas empiezan a arder. París es una de ellas. Durante siglos, París fue una ciudad importante. Pero llegó un momento en que dejó de ser solo una capital. Se convirtió en símbolo. Un lugar donde pensar era peligroso. Innecesario. En sus calles estrechas. En sus cafés. En sus salones. Nació una idea que cambiaría el mundo. Que el poder no viene de Dios ni de la sangre, sino del pueblo. Antes de la revolución, París era desigual. Palacios brillantes, barrios miserables, lujo y hambre conviviendo pared con pared. Esa tensión no se veía, pero se sentía. Los libros circulaban. Las ideas viajaban de mano en mano. Libertad. Fraternidad. Palabras sencillas. Ideas explosivas. Cuando la revolución estalló, París cambió para siempre. Las calles se llenaron de barricadas. De esperanza. La ciudad se convirtió en un laboratorio humano. Todo se cuestionó. La autoridad. La tradición. El orden antiguo. París enseñó al mundo que las ideas no solo se discuten. A veces se luchan. Pero la revolución no fue solo sangre. Fue pensamiento. Fue filosofía aplicada a la vida real. Desde París, las ideas modernas se extendieron por Europa. Constituciones. Ciudadanía. Nada volvió a ser igual. París se convirtió en el corazón cultural de Occidente. Literatura. Ciencia. Una ciudad donde pensar seguía siendo una forma de rebelión. Pero París también mostró el otro lado de las ideas. Cuando se absolutizan. Cuando dejan de escuchar. La guillotina. El miedo disfrazado de virtud. París enseñó que las ideas pueden liberar y también destruir. Aún así, su legado es inmenso. Porque desde París, el mundo aprendió que la historia no está escrita en piedra, que puede cambiar, que puede romperse y volver a construirse. Bloque 10, Londres, la ciudad que construyó la modernidad. Si París fue la ciudad donde las ideas estallaron, Londres fue la ciudad donde las ideas se convirtieron en sistema. Londres no soñó revoluciones. Londres construyó estructuras.
Durante siglos esta ciudad creció mirando al mar. Barcos entrando y saliendo. Mercancías. Personas. Londres entendió antes que nadie que el mundo iba a conectarse. Aquí nació una nueva forma de poder. El comercio global. Mientras otros imperios se basaban en la conquista directa, Londres apostó por algo distinto. Rutas marítimas. Finanzas. La ciudad se convirtió en el corazón de un imperio que no siempre necesitaba ejércitos para dominar. La revolución industrial transformó Londres para siempre. Chimeneas. Fábricas. Humo cubriendo el cielo. La ciudad creció rápido. Demasiado rápido. Millones de personas llegaron buscando trabajo. Y encontraron algo nuevo. La vida moderna. Relojes marcando el tiempo. Londres enseñó al mundo a vivir según el reloj. Pero también mostró el precio de la modernidad. Barrios hacinados. Pobreza extrema. Niños trabajando. La ciudad era progreso y sufrimiento al mismo tiempo. Aquí surgieron nuevas ideas. Economía moderna. Ciencia experimental. Pensamiento político liberal. Londres se convirtió en el laboratorio del mundo industrial. Pero a diferencia de otras ciudades, Londres no cayó. Aprendió de sus propios errores. Y dejó al mundo una herencia duradera. La idea de progreso continuo. La creencia de que el futuro puede construirse con trabajo, con organización. Londres cambió la historia porque convirtió el cambio en algo permanente. Y hasta aquí el video de hoy. Las ciudades cambian. Los imperios caen. Las murallas se derrumban. Pero las ideas permanecen. Cada ciudad que has escuchado sigue viva en la forma en que pensamos, en cómo vivimos y en cómo soñamos el futuro. Si este viaje te ha acompañado, si te ha hecho reflexionar o simplemente relajarte, te invito a suscribirte al canal y a darle me gusta al video. Eso ayuda a que más personas puedan descubrir historias contadas sin prisas y con profundidad. Déjame en los comentarios qué ciudad te ha marcado más o cuál te gustaría visitar en el próximo viaje. Porque la historia continúa y siempre empieza en algún lugar.